¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Amén? Qué bueno, ojalá que esta semana se haya sentido, la hayan vivido, hayan palpado la promesa de Dios que nos hizo el domingo pasado en su palabra. Tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Amén. La promesa que se nos olvida, sobre todo cuando vienen problemas. Recuerden que es como un timbre de agua desde el bautismo. La promesa de que tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Y que estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Qué hermoso. Hermanos, los voy a invitar a que vayamos nuevamente a la lectura del Evangelio. Y alguien va a decir, pero ¿por qué de nuevo? Si tiene esa reflexión por dentro es que Satanás está ganando. La lectura bíblica nunca debiese cansarnos de leerla. Y si la leemos 100 veces la misma hoy día, gloria a Dios. Pero vamos a leerla solo 2 veces. Hermanos, Juan capítulo 1, versículo del 29 al 42. Lo voy a leer de manera continua. Leo en el nombre del Señor. En el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, porque esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez, Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Palabra de Dios. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos queridos, ¿cuántas veces en nuestros trabajos, sobre todo, en el día a día, incluso en la vida matrimonial, en la vida de padres y madres, cuántas veces creemos que la podemos nosotros mismos con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia habilidad? Incluso muchas veces cuando llega un pastor nuevo a una congregación, algunos dicen: ojalá que sea inteligente para que vengan otros, como que el pastor añadiera gente al rebaño. Ojalá que sea capaz, ojalá que hable lindo, para que con su capacidad y su inteligencia pueda atraer a otras personas, dejando por mentiroso al Señor y no creyendo en el poder del Espíritu Santo. Tantas veces, y les confieso que muchas veces yo también lo vivo, creemos que con nuestras propias fuerzas podemos
hacer las cosas de manera perfecta. ¿Y cuántas veces nos desilusionamos? Vidas de pareja, vidas de novios, que una y otra vez quizás fallaron. ¿Cuántas veces a usted, quizás que está sentado en este templo, casa de oración, le dijeron: a ti, querida amada, te amaré por siempre? A ti, querido amado, te amaré por siempre, y no hay nada que pueda hacer que te ame menos. Y al mes siguiente terminaron. Concluyó la relación. ¿Cuántas veces también tenemos con nuestros hijos? Yo conozco familias que les decían a sus hijos: hijos, el amor más puro, el amor más perfecto es el amor de padre y madre. Y después, cuando ocurre algún problema con ese hijo, lárgate de mi casa. No sé si se vive en México, en Chile sí. Quizás México es un país santo. Hermanos queridos, ¿cuántas veces creemos que con nuestra propia fuerza podemos amar a otra persona? ¿Podemos amar a Dios con nuestra propia fuerza? ¿Podemos ser miembros fieles de una congregación con nuestra propia fuerza? ¿Podemos donarnos con nuestros dones al servicio de Dios o con nuestras profesiones al servicio de Dios con nuestra propia fuerza? Otros movimientos religiosos que están de moda en la actualidad, la nueva era, no sé si han escuchado de eso, el New Age, o con todas estas religiones orientales que dicen: encuéntrate a ti mismo, encuentra la luz en tu corazón y serás feliz. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Que del corazón brotan solo cosas malas del corazón humano. Entonces, ¿qué vas a encontrar? ¿Qué luz vas a encontrar en ti mismo? Ninguna. Solo vamos a encontrar pecado y máquina para hacer ídolos. Todas esas religiones, de una u otra forma, te piden de que hagas una u otra cosa para sentirte bien. Está en tu fuerza, está en tus manos, dicen algunos. Todos los otros movimientos religiosos, aparte del cristianismo, tenemos el Islam, tenemos el judaísmo, tenemos el hinduismo, y cada una de esas religiones, esos dioses, hay que hacer algo para que ellos estén más contentos. Qué difícil debe ser vivir en esas religiones, porque nunca se sabe si realmente ese Dios está contento, feliz contigo. Hermanos, incluso en la Sagrada Escritura tenemos una historia muy compleja. Nos acordamos de ese texto donde Dios le pide un sacrificio a Abraham. Una de las historias más escalofriantes del Antiguo Testamento. La fe de Abraham fue probada porque Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Nos acordamos de ese texto. Yo creo que somos lectores de la Biblia, y si no lo es, se la cuento. En el Antiguo Testamento Dios le pide a Abraham sacrificar al hijo Isaac, ese hijo que había costado tanto tenerlo, que había ese hijo que Abraham había añorado tenerlo. Ese mismo tenía que sacrificarlo. La fe de Abraham fue probada de tal manera que apenas podemos comprender, creo yo. Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué complejo. Qué difícil es cuando, en mi país se le dice, cuando se le pasa la pelota al otro. Acá Dios le estaba tirando la pelota a Abraham. Y qué difícil es darse cuenta de que no siempre podemos cumplir cuando se nos tira la pelota a nosotros. No siempre podemos
responder con un pelotazo, con un pase perfecto, porque somos seres imperfectos, pecadores, y que nos cuesta que nos digan eso. Hoy te voy a predicar, hermanos y hermanas, algo diferente a todas las religiones que vemos en la actualidad. Algo diferente a lo que tú mismo te estás presionando día a día. Algo diferente a las presiones sociales que tienes en la actualidad. De que hay que estar vestido o que hay que tener una buena contextura. Hay tantas presiones sociales, hermanos, que el Señor hoy día nos va a hablar algo diferente para ti y para mí. El Señor toma tu lugar y el Señor cumple lo que tú no puedes cumplir. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te pedimos que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, que derrotes a Satanás, que abras nuestros oídos para recibir la reflexión bíblica de hoy. Te pedimos, Señor, que la palabra que hoy va a ser predicada, tú puedas llevarla del oído al corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, el domingo pasado tuvimos la festividad de el bautismo del Señor. Yo tenía fe que hoy día iban a decir todos en coro, el bautismo del Señor. Voy a seguir orando por eso. El domingo pasado tuvimos el bautismo del Señor, ¿ya? Como iglesia luterana seguimos un calendario de predicaciones para que el pastor no elija los textos preferidos del pastor, sino que repase toda la Biblia. Entonces tenemos un calendario bíblico donde el domingo pasado era el bautismo del Señor, que ocurría inmediatamente después de la Epifanía, como lo dicen algunos los Reyes Magos, ¿cierto? La Epifanía. La palabra Epifanía significa manifestación. ¿Ya? La Epifanía es la manifestación de Dios a la humanidad. Eso significa. Y hoy día estamos en el segundo domingo, después de la Epifanía, cuando se le presentó y se le manifestó Dios a los Reyes Magos, ¿ya? Y a toda la humanidad. Hoy tenemos el segundo domingo después de Epifanía. Y el domingo pasado teníamos a que Juan el Bautista estaba bautizando con agua. Estaba bautizando con agua, que era un bautismo de arrepentimiento, pero sin perdón. Era un bautismo de arrepentimiento, de confesión de pecados. Juan el Bautista les ponía agua en todo el cuerpo, lo sumergía, ¿ya? Y hasta ahí quedaba. Mientras que después venía Jesús y se bautizó, y Él cumplió todo lo que nosotros no podemos hacer. Y Él se bautizó por mí y por ti. Y Él vino a perdonar los pecados que no podía perdonar Juan. Entonces, fíjense que hoy día estamos leyendo el Evangelio según Juan. Juan el Evangelista, no Juan el Bautista, ¿ya? Juan el Evangelista. Y fíjense que en este texto no hay testimonio del bautismo de Jesús. El Evangelio de la semana pasada era de Mateo. ¿Ya? ¿Se fijan? Acá hay una continuidad. Ahí podemos ver que la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. Porque en diferentes evangelios hablan un poco de la historia de Jesús. Y cada uno con su perspectiva, con su personalidad. Entonces en el texto de hoy tenemos que Juan el Bautista está hablando de que él fue testigo presencial del bautismo de Jesús. Testigo presencial y en primera persona, porque él lo bautizó. ¿Se acuerdan? Este bautismo, ¿cierto? Ese bautismo de Jesús, donde se abrieron los cielos y Dios le dio su promesa a Jesús y para nuestros bautismos, que le dijo: tú eres mi hijo, y a ti te dijo: tú eres mi hijo, mi hija, muy amado, en quien me complazco. La palabra de Dios hace lo que dice.
Nos acordamos del Génesis, hermanos. Cuando Dios Padre estaba en la creación, decía, hágase la luz, y la luz se hizo. La palabra de Dios, el verbo, crea una nueva realidad. Por eso es que cuando alguien me pregunta, pastor, ¿cómo puedo hacer crecer mi fe? ¿Cómo puedo tener una fe más grande, más sustentable? Escuche la palabra, hermano. Lea la palabra. Reciba el sacramento de la cena cuando venga para acá. Porque Dios, por medio de su palabra, va a crear la fe en tu corazón. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. No hay milagreros que lo hagan. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Es por eso que cuando se abren los cielos y le dice, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo predilección, creó una nueva realidad en Jesús y en ti. Amén. Si no creemos eso, damos a Jesús por mentiroso. Y todo esto fue un teatro. Todo esto fue una mentira si no creemos esa promesa que viene de regalo para ti. Él crea una nueva realidad, un nacimiento nuevo. Juan el Bautista fue afirmado en su misión de esa promesa. Y fíjense que Juan el Bautista se le abrieron los oídos. Juan el Bautista se le abrieron los oídos, se le destaparon los oídos y pudo entrar la palabra, ¡fum!, directo a la cabeza y al corazón. Fíjense que Martín Lutero decía que en el culto que tenemos, como el culto del día de hoy, hay una batalla apocalíptica acá. ¡Wow! Hay una batalla apocalíptica que por una parte desde el púlpito se está predicando la palabra de Dios, pero nosotros en nuestros asientos, Satanás está haciendo lo imposible para que no la escuchemos. ¿Nos da sueño? Es Satanás que está metiendo el sueño. ¿Por qué justo nos da sueño ahora y no nos dio sueño hace una hora atrás? Porque Satanás no quiere que la escuchemos, nos tapa los oídos. Juan el Bautista en ese momento se le destapa el oído. En el día de hoy hay una batalla por acá que no la vemos. Es una batalla cósmica que está Dios por un lado con la palabra de Dios y Satanás tratando de hacer lo imposible para que no la escuchemos, no la creamos o nos fijemos en la vestimenta del pastor o cómo habla. Cuando Juan el Bautista ve el bautismo de Jesús, él pasa a ser de un predicador de arrepentimiento, de pura ley, de puro decirle a las personas arrepiéntete, pasó a decir, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista no podía hacer otra cosa. Ya no podía seguir predicando arrepentimiento sin perdón, porque vio a Jesús, el Mesías, el único que perdona los pecados de este mundo. Acá, hermanos, podemos ver una conexión entre el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, donde solamente había ley, donde se le pedía hacer algo perfecto a Abraham, y por otra parte tenemos al Gólgota, donde Cristo es crucificado por el perdón de nuestros pecados, sin merecimiento alguno. Pasamos desde el Moriah al Gólgota, y vivimos ahora en el Gólgota, porque Jesucristo es nuestro abogado delante de Dios, y ya no tenemos que hacer más sacrificios como le pidieron a Isaac. Cuando Juan el Bautista ve a este Jesús en el bautismo, dice aquí el texto, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ningún cordero, ni 100 corderos, ni 1000 corderos, ni 1.000.000 de corderos, ni 2 millones de corderos sacrificados pueden hacer lo mismo que Jesús. Solo uno, para siempre. Para siempre. Ya no es el dedo acusador de Juan el Bautista que les decía, mira, en lo que pecaste,
Mira cómo te equivocaste, mira el pensamiento malo que tienes en este momento. Sino que ahora su dedo, que era gigante, siempre lo dibujan con un dedo grande, Juan el Bautista, era un dedo gigante, casi una prótesis gigante, que ahora se mueve de decirte a ti pecador, ahora a Jesús, que es el Evangelio. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Fíjense que en el texto del día de hoy dice que Juan no conocía a Jesús. ¡Wow! Y alguien se podría preguntar, ¿pero cómo si eran primos? ¿Cierto? Son las dudas que salen en el texto. Lo más probable es que sí se hayan conocido, pero lo que no conocía Juan el Bautista y necesitaba afirmación de que él era el Mesías, de que el primo de él era el Mesías. Fíjense qué impactante para un familiar, ¿no? Es como para no creerlo. Uy, mi primo era el Mesías. Fíjense. ¿Cómo él sabe? Dice el texto, ya que el Espíritu Santo, como paloma, se puso sobre Jesús y se mantuvo ahí. La fe, queridos hermanos, comienza y crece por medio de la palabra de Dios. Juan el Bautista, al escuchar la promesa de que tú eres mi Hijo muy amado en quien me complazco, fue encontrado por Jesús en su vida terrenal. Y le dice a Juan el Bautista, tú eres mi hijo, tú eres mío, tú eres de mi propiedad, no más del pecado. Ya tu Señor no es Satanás, es el Señor Todopoderoso. Tú, hermana Emilia, ¿cierto? Tu hermana Rocío, todos los que están acá, tú, Minerva, tú eres de mi propiedad, te dice el Señor. Eres de mi propiedad y de nadie más. Y eso es lo que reclamamos en nuestros funerales. En la liturgia luterana, la liturgia luterana del funeral, del servicio fúnebre, el responso dice, gracias a las promesas del bautismo de que tú eres mi Hijo muy amado, hoy día despedimos a este siervo. Qué maravilloso. Ahí donde se completa esa promesa. Porque tenemos vía directa. ¿Cómo dicen a las autopistas acá? De pago, ¿no? ¿Autopistas de pago? ¿Sí? Autopista. Tenemos autopista hacia el cielo. Ya se abrió las puertas. Este discípulo, predicador y profeta, Juan el Bautista, a ser encontrado por Jesús por medio de la palabra, casi ya no puede esperar para compartir las buenas noticias con alguien. Ya no puede esperar, no puede hacer otra cosa Juan el Bautista que compartir la buena noticia. El Espíritu Santo destapó sus oídos. Hermanos, al día siguiente, fíjense en el versículo 35 de la lectura de hoy, dice, al día siguiente, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Ya? Estuvo en el bautismo, ¿cierto? Después al otro día estuvo de nuevo. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahora el 35, al día siguiente, otra vez, y de nuevo, todavía había gente que no entendía el mensaje. Esos 2 discípulos eran discípulos de Juan y no de Jesús. El primer día no siguieron a Jesús. Fue al tercer día que siguieron a Jesús. Y dice el texto que uno de ellos era llamado Andrés, versículo 36. Y mirando que Jesús andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. De nuevo está predicando Juan el Bautista lo mismo que el día anterior. Lo mismo. Le oyeron hablar 2 de los discípulos y siguieron a Jesús. Y siguieron a Jesús. El texto nos indica que uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro, y el otro discípulo, fíjense que no dice su nombre. Lo más probable, muchos teólogos estudiosos de la Biblia dicen que es el mismo Juan Evangelista, el discípulo amado.
¿ya? El discípulo amado, que él no se quiso nombrar a sí mismo en el texto. Qué bueno. Juan el Bautista sabe que su misión no es hacer discípulos propios, sino que su predicación y testimonio es para que sean discípulos del Señor. Es por eso que en el versículo 36 dice de nuevo: he aquí el Cordero de Dios. Estos le oyeron a Jesús. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Hermanos queridos, Iglesia Cristo Redentor, a lo largo de los siglos, a lo largo de estos casi 60 años de esta congregación, los cristianos desde estos púlpitos han estado compartiendo esa misma epifanía que vivió Juan el Bautista. Esa misma manifestación de Dios la han compartido a cuantos que se han sentado acá y que han pasado. Algunos se mantienen y otros no están acá por diferentes motivos o porque están en la presencia del Señor. Esa misma epifanía se ha compartido acá, con familiares, con amigos, en nuestra vida, encontrándose Jesús con la vida de esas personas. Y hoy seguimos compartiendo esta epifanía, esta manifestación de Jesús. Juan el Bautista la compartió, incluso renunciando a sí mismo, renunciando a tener discípulos propios. Y que es complicado, muy complicado para los líderes religiosos renunciar a sí mismo y creer que no hay que hacer discípulos propios sino del Señor. Fíjense que en el texto, versículo 38 dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que es traducido en maestro, ¿dónde moras? Y le dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10. Hermanos, la hora 10. Hay dos formas de interpretar la hora 10. Para el Imperio Romano se podría decir que era las 10 a.m., muy temprano en la mañana. O sea, se quedaron durante todo el día y el Señor les estuvo enseñando todo el día. Pero si lo vemos desde la cultura hebrea, serían las 4 de la tarde, ya casi atardeciendo para comenzar un nuevo día. Que recuerden que en la cultura hebrea el día comienza al atardecer. O sea, ahora ya sería día lunes, ¿sí? Comienza el atardecer. ¿Okay? Entonces, no sabemos qué significa aquí la hora 10, hay dos interpretaciones, pero lo que sí sabemos es que se quedaron descansando con Jesús. Ellos disfrutaron del reposo que hay en el Señor. Ese Juan, discípulo amado, y Andrés se quedaron disfrutando y poniendo todas sus cargas en el Señor. Disfrutando del perdón de los pecados que nadie le había hablado en su vida. ¡Qué hermoso! Este Andrés, que escuchó la predicación de Juan el Bautista y siguió a Jesús, encontró a su hermano Simón Pedro. Pedrito, querido. Y le predicó que Jesús es el Mesías. Cuando Jesús se encuentra con Simón, fíjense, versículo 42, dice: y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Si se fijan, hermanos, acá es un texto maravilloso. Porque Jesús, de manera presencial, nunca se había encontrado con Pedro. Y le dice: tú, Simón Pedro, ¿hijo de quién? De Jonás. Para que vean, hermanos, el Señor te conoce desde el vientre de tu madre.
El Señor le habla con nombre y apellido y conoce al padre de Simón. ¡Qué maravilloso! Los invito a que busquemos el texto de Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49. Versículo 1. 49. Isaías 49, versículo 1. 49, versículo 1. Dice así: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Esta elección de Dios con Pedro, con Juan el Bautista, con Andrés, no lo hace porque ellos cumplieron todos los 10 mandamientos de manera perfecta, o porque siguieron a disposición perfecta todas las leyes que tenía el judaísmo del Antiguo Testamento. Esta elección, hermanos y hermanas, es por gracia y misericordia. En todos estos casos podemos leer que el que hace el primer movimiento es Dios. Siempre el que hace el primer movimiento es Dios. ¿Por qué usted está sentado hoy día en este templo? Es porque el Señor puso en su corazón venir hoy. Esto siempre es así, hermanos. Dios hace el primer movimiento. Él vino al mundo, Él creó, Él se bautizó por ti, por mí, de los primeros. Él perdona el pecado. Él viene desde el cielo para ser el Emanuel, el Dios con nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita nuestras cargas, nos perdona nuestros pecados y nos da sus promesas eternas. No las promesas como de amor de novios, no las promesas imperfectas que tenemos en nuestras vidas, de los matrimonios que están rotos, de tantas cosas que podemos imaginarnos. No esa promesa, sino que la promesa de Dios, que viene de Dios y no se rompe, porque es unilateral. Hermanos, los invito al Salmo. Salmo 40. Salmo 40, versículo 2. Salmo 40, versículo 2. Salmo 40. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En otra parte la Biblia dice que Dios saca del muladar. No sé si alguien sabe qué significa la palabra muladar, pero el muladar es un lugar donde se tiraba el estiércol del animal. Yo creo que todos hemos vivido momentos así, que estamos dentro del muladar y el Señor viene y nos saca de ahí. El salmista tiene esa vivencia, fíjense qué maravillosa la vivencia. Tú enderezaste mis pasos, Señor. Tú hiciste el primer movimiento. Tú pusiste mi pie sobre la peña, sobre una roca. Me sacaste del pozo de la desesperación. Tal como lo hizo con Andrés, con Pedro, con Juan el Bautista, lo hace contigo hoy. En 1 Corintios dice que Dios es el único que puede mantener firme a sus discípulos. El texto dice así, el apóstol Pablo dice: Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesús. Tal como lo hizo con Pedro. Querido Pedrito,
que lo catalogamos y lo categorizamos como un gran apóstol. Pero este gran apóstol negó 3 veces a Jesús. Este gran apóstol no quería seguir los mandatos y la voluntad divina. Incluso Jesús en un momento le dice: date vuelta de aquí, Satanás, le dice a Pedro. ¿Qué pasa con Pedro cuando resucita el Señor? El Señor lo perdona. Es el Señor el que puede mantener firmes a los apóstoles y es el que te puede mantener firme a ti por medio de su palabra hasta el final. ¿Cómo terminó la vida de Pedro? Martirizado y crucificado al revés, dando testimonio de Jesús. Quiero dar un ejemplo muy particular y personal para que me vayan conociendo un poco. A mí me gusta lavar la loza, discúlpenme los varones, machos que hay acá, pero me gusta lavar la loza porque me relajo. Se me pone la mente en blanco, veo las burbujas ahí, el agua limpia, y fíjense que cuando estoy en eso veo el agua limpia y el agua con el jaboncito, con las burbujas, y cuando voy lavando el plato, ese tarro, ¿cierto? Esa cacerola comienza a ponerse cada vez más negra. Y si dejamos la esponja dentro y pasan algunos días, se pone hedionda, muy, muy fea. Y si después lavamos con esa misma esponja, van a quedar sucios los platos. Estoy dando instrucciones de lavado. Pero hermanos, fíjense que con esto quiero dar un ejemplo que tiene que ver con el texto de hoy. Cada una de las personas, hombres y mujeres, que fueron al Jordán a bautizarse con agua por parte de Juan el Bautista, arrepintiéndose de sus pecados, ellos fueron lavados con el agua, fueron dejando sus pecados en esa agua y se fue poniendo hedionda. Se fue ensuciando con los pecados esa agua. Después vino Jesús a bautizarse y Él, como el hermoso jabón, vino a purificar toda esa agua y Él absorbió todos los pecados. En el texto de hoy, Juan el Bautista nos dice que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando todo el pueblo había sido bautizado, Jesús lavó la inmundicia de ese Jordán y lava la inmundicia que tenemos en el corazón. Hermano, hermana, en Cristo, que el Espíritu Santo que recibiste en tu santo bautismo, que te selló con la promesa de Dios, te destape tus oídos hoy para que seas un predicador en el lugar donde estés, para que no puedas hacer otra cosa que decir: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y que el Señor guíe tu corazón por medio de la palabra de Dios. Tú que escuchas, eres un elegido de Dios. El Cordero quita tu pecado, te perdona y Él te mantendrá firme con su santa palabra y los sacramentos. Y la congregación dice: amén. Que así sea. Amén. Oremos al Señor. Sí, Padre. Padre amado, Tú conoces nuestros pecados, Tú nos conoces desde el vientre de nuestras madres. Tú nos conoces por nuestro nombre. Tú nos das la promesa a cada uno de nosotros. Nos corriges, enderezas nuestros caminos, nos sacas del muladar, nos sacas de los pozos de la desesperación. Tantas veces hemos caído por nuestras imperfecciones, por familias rotas, por proyectos fallidos, por problemas en nuestra vida profesional, matrimonial, del día a día, con nuestras amistades, incluso con la vida de la iglesia. Que algunas veces hemos sido más piedra de tropiezo que predicadores de tu palabra, Señor. En el día de hoy, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú perdonas nuestros pecados, que tú quitas
que tú extirpas el pecado de nuestra humanidad. Amado Señor, te agradecemos porque tú lavas nuestro corazón con tu agua, con tu hermoso poder, Señor. Gracias, Padre amado. Te pedimos por esta iglesia, Cristo Redentor. Tú la conoces, Señor. Incluso tú conoces desde el vientre de la madre cuando tú pusiste a estos fundadores que crearon esta iglesia, Señor. Fundadores que muchos de ellos están en la presencia del Señor, disfrutando el gozo contigo, disfrutando de las promesas eternas. Te damos gracias, Señor, por tantos pastores, hermanas también que han estado predicando en este púlpito y que han compartido esta epifanía de que es Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Te agradecemos, Señor. Gracias, Padre amado. Afirma estas promesas. Trabaja en nuestro corazón. Estamos en tus manos, oh Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.